Administrar una sustancia que provoca fiebre a un paciente que ya está ardiendo en fiebre. Suena a locura absoluta para la mentalidad médica convencional, ¿no? Totalmente de locos. O sea, es lo opuesto a lo que nos enseñan. Exacto. Pero bueno, para los estudiantes de la formación en homeopatía clásica que nos acompañan, esta aparente contradicción es de hecho la definición exacta de una curación racional y profunda. Así es. Y me encanta que arranquemos por ahí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo estoy emocionadísima porque la misión de nuestro recorrido del hoy es, digamos, una clase magistral. Sí, una inmersión total. Vamos a desempacar esto usando textos históricos, manuales de materia médica y muy especialmente la visión contemporánea del gran George Vidulkas. Que es una figura clave, claro. Y creo que para entender a Vitolcas y a los clásicos hay que abandonar por completo el pensamiento mecanicista. Por completo. Porque la pregunta central de este análisis no es si este método empírico funciona. No, eso ya está documentado. Claro. La verdadera pregunta es, ¿por qué empujar al organismo hacia el abismo de sus propios síntomas es en realidad la única forma lógica de salvarlo? Es el punto de partida perfecto. Porque no se trata de memorizar qué remedio dar para qué dolor. Eso sería muy aburrido. Y poco efectivo, la verdad. Exacto. El objetivo de revisar estas fuentes es entender, digamos, la física, la resonancia y la arquitectura energética detrás de enfermar y sanar. Bueno, a ver, vamos al origen. Porque cualquier estudiante de primer año se sabe de memoria la historia de la corteza de quina de 1790. El clásico momento de la manzana de Newton, pero en homeopatía. Tal cual. Tenemos a este médico alemán, Samuel Hahnemann. Está frustrado, pero frustrado en serio por las sangrías y las purgas de su época. Era una medicina casi de tortura en ese entonces. Sí, una carnicería. Y, él vivía casi en la miseria traduciendo textos médicos. Entonces traduce a William Cullen. Ajá, el famoso doctor Cullen. Y Cullen afirmaba en su texto que la corteza del árbol peruano curaba la malaria. Pero la explicación era, rarísima. Sí, Cullen decía que era por su efecto astringente y por su sabor amargo. O sea, imagínate. Por el sabor amargo. Hahnemann dice, a ver, espérame, esto no tiene sentido. Claro, su mente brillante dijo, pues esto no encaja. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque Hahnemann decide masticar esta corteza, experimentando en sí mismo estando sano. Que ya de por sí es un acto de valentía tremendo. Totalmente. ¿Y qué pasa? Desarrolla, de la nada, frío en las extremidades, palpitaciones, fiebre. Escalofríos. Síntomas idénticos a los de la malaria. Exacto. Para que lo visualicemos, es como si hoy alguien sano se toma una pastilla para la migraña y de repente, ¡pum!, le da una migraña tremenda. Esa es una analogía perfecta. Y lo fascinante aquí es el salto epistemológico que da Hahnemann. El momento de ajá. Exacto. Él no dice simplemente, mira, la quina causa malaria. No. Él deduce que la quina cura la malaria en un enfermo precisamente porque es capaz de simular esa misma enfermedad en un cuerpo sano. Nace el principio similia similibus curentur. Lo similar cura lo similar. Y ese es el abandono definitivo de la causalidad química, digamos, tradicional. Pero a ver, yo como abobela del diablo leyendo los textos, me pregunto, y seguro los estudiantes también, notar una coincidencia con una planta no crea una ley universal. No, claro que no. Sería una anécdota botánica nada más. Entonces, ¿cómo justifican ese salto inmenso para decir que esto aplica para todas las enfermedades? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es la experimentación pura. No fue fe, fue ciencia rigurosa. O sea, después de la quina no se quedaron quietos. Para nada. Se pasaron décadas, literalmente décadas, probando cientos de sustancias, minerales, venenos, plantas, todo en voluntarios sanos. Y registraban todo, ¿no? Los síntomas físicos, mentales, emocionales. Minuciosamente y sistemáticamente comprobaban que, al aplicar esa sustancia a un enfermo con esos mismos síntomas, la enfermedad retrocedía. ¡Wow! O sea, ¿dejaron de ver la enfermedad como un ente aislado? Exacto. Se comprobó que era un alvéi de la naturaleza. Pero claro, esto obliga a replantear todo el concepto de enfermedad. Y ahí es donde entra la visión de Vitulkas. Porque para entender cómo opera esta ley de los semejantes, hay que hacer un cambio de mentalidad brutal. Brutal.
Hay que dejar de ver a los síntomas como los villanos invasores. Exacto. Y empezar a verlos como el escuadrón de rescate. Me encanta ese término. Porque en la medicina convencional un síntoma es un error de la máquina. Claro. Tienes tos, tómate un antitusivo. Tienes inflamación, pues un antiinflamatorio. Apagas la alarma. Tal cual, atacas el efecto. Pero Vitulcas plantea un modelo radicalmente distinto. El síntoma no es la enfermedad. ¿Y qué es entonces? Es el esfuerzo desesperado, inteligente y muy estructurado del mecanismo de defensa del cuerpo para recuperar el equilibrio, la homeostasis. Es como el cuerpo activando sus protocolos de emergencia. Hay un ejemplo en los textos que a mí me dejó helada, el de los ataques epilépticos. Ah, sí, es un ejemplo fuertísimo. Porque uno ve una convulsión y parece un fallo caótico del cerebro, un cortocircuito destructivo. Sí, da mucho miedo verlo. Pero el análisis profundo dice que no es un error al azar, es un esfuerzo monumental del cuerpo por descargar una cantidad masiva de energía eléctrica. Energía que se acumuló en el sistema nervioso central. Exacto. Y si el cuerpo no produjera ese síntoma violento, esa descarga interna destruiría los tejidos vitales y el paciente se muere. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el organismo siempre elige la ruta que cause el menor daño posible a largo plazo. Crea una válvula de escape. Exacto. La fiebre acelera el metabolismo para quemar bacterias. La diarrea es una purga rápida. Todo es la fuerza vital en plena batalla. Pero espera, aquí siempre surge una duda en clase. Si el cuerpo ya está produciendo estos síntomas para defenderse y es tan inteligente, ¿por qué le damos un remedio que provoca más de esos mismos síntomas? Es una excelente pregunta. O sea, ¿no es eso echarle leña al fuego? Si ya hay fiebre, darle algo que da fiebre suena peligroso. Suena contraintuitivo, pero la respuesta tiene que ver con la susceptibilidad y los límites de nuestra energía vital. A ver, explícame eso. El mecanismo de defensa es inteligente, sí, pero su energía no es infinita. Cuando alguien enferma de forma crónica, el estímulo hostil ya superó el umbral de energía del cuerpo. Y ya sea por un virus o por estrés. O un trauma emocional, exacto. El organismo moviliza la fiebre, pero se queda sin fuerza para terminar el trabajo. Se atasca. Ah, o sea, se queda en un bucle intentando sanar sin lograrlo. Precisamente. Y dar un medicamento alopático ahí es catastrófico. Imagínate a alguien empujando un auto sin gasolina en una subida muy inclinada. Uf, agotador. Y el auto es la fuerza vital haciendo su máximo esfuerzo. Exacto. La alopatía sería llegar, pararte frente al auto y empujarlo hacia abajo, porque dices, pobrecito, se está cansando en la subida. Eliminas el esfuerzo, pero el auto se va al fondo del valle, empeoras todo. Tal cual. En cambio, con la homeopatía, le das un estímulo que empuja en la mismísima dirección en la que el cuerpo ya estaba empujando. Le das ese empujoncito final para llegar a la cima. ¡Qué buena metáfora! Le otorgas la resonancia energética que le faltaba. Pero esto nos lleva a un problema técnico gigante. Un callejón sin salida, la verdad. El tema toxicológico. Exacto. Porque muchas de estas sustancias que curan maravillosamente son venenos letales puros. Arsénico, secreciones de tarántulas, belladona. Veneno de serpiente. O sea, no le puedes dar arsénico puro a un paciente debilitado por una gastroenteritis, porque lo matas. Te quedas impaciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pasas la información de este veneno al cuerpo sin causarle un daño irreversible? Aquí entra el verdadero truco de magia, ¿no? La potenciación. Ese dilema obligó a Hahnemann a desarrollar este proceso farmacológico único, porque la forma bruta abrumaba al paciente. Entonces empezaron a diluir. Claro, una gota de la tintura en 99 de solvente, agua y alcohol. Pero si solo diluyes, el efecto terapéutico, pues, desaparece. Se vuelve agua simple. Exacto. Entonces introducen un paso mecánico crucial, la sucusión. Que es agitar el frasco y golpearlo vigorosamente. Sistematizadamente, sí. Agitas, golpeas. Tomas una gota de eso, la pasas a otras 99 gotas nuevas y vuelves a golpear. Una y otra vez. Hasta que matemáticamente rompes la física clásica. Y esto plantea una pregunta fascinante para la ciencia moderna. Porque cruzas el famoso límite de Avogadro. Que es cuando ya no queda ni una sola molécula de la sustancia original. Cero. Estadísticamente es imposible que haya materia ahí. Solo hay agua y alcohol. Y la toxicidad desaparece por completo. Pero el poder curativo Se dispara. se incrementa de forma exponencial.
Se vuelve más profundo, actúa a niveles mentales, emocionales. Y para una mente materialista escuchar esto es como inaceptable. Dicen, si no hay moléculas, es agua. Wow. Al golpear el frasco, la estructura molecular del solvente del agua adopta la firma electromagnética de la sustancia original. Imprime la memoria. Cada remedio tiene su campo electromagnético, y la enfermedad, antes de ser celular, es una alteración en el campo energético del paciente. Entender esto, te transforma la forma de ver la consulta. Hay una analogía visual en los textos que me fascina para los estudiantes, la del pintor. Ah, la del doctor Silva Talavera. Es buenísima. Sí, él explica que hace 2 siglos las personas vivían con menos tóxicos. Entonces sus enfermedades eran, digamos, más puras. Eran cuadros muy claros. Claro, si llegaba alguien vibrando en un color rojo puro, el médico le daba el remedio rojo puro y sanaba rápido. Una correspondencia directa, sin tanto ruido en el sistema inmune. Pero hoy, con el estrés, la contaminación, la comida superprocesada, los supresores químicos, el paciente ya no es un rojo puro. Es un rojo con manchas grises, tonos violetas, una cacofonía total. Una obra de arte patológica súper compleja. Entonces el homeópata hoy tiene que ser como un pintor maestro. Tiene que dominar la materia médica para encontrar la mezcla exacta. La resonancia perfecta. Acercarse no sirve. Tienes que encontrar el famoso similimum. El centro de gravedad de la homeopatía. Vitsulcas es implacable con esto. No es un juego de aproximaciones. ¿Y qué pasa cuando sí encuentras ese similimum? Físicamente, ocurre una interferencia constructiva de energía. Das en el centro exacto de la diana. La energía vital estancada se libera al instante. Pero espera, si damos en el centro de la diana, si el análisis fue perfecto, uno esperaría que al día siguiente el paciente amanezca saltando de alegría. ¿Y no siempre es así? De hecho, muchas veces pasa lo contrario. Es lo que aperra a los pacientes y a los estudiantes primerizos. El paciente se toma las gotas y ¡pum!, empeora drásticamente. La temida agravación homeopática. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué empeoran? Suena contraintuitivo, pero es la mejor noticia clínica posible. Te confirma que elegiste bien. Porque le diste la energía al mecanismo de defensa. Exacto. Y lo primero que hace el cuerpo con esa energía nueva es intensificar el combate. Enciende todos los motores al 100. El cuerpo necesitaba hacer una crisis biológica profunda para expulsar la enfermedad. Y el remedio le dio el combustible para hacerlo. La inflamación sube. El dolor se agudiza un par de días, pero es porque la batalla llegó a su clímax para poder sanar de verdad. Es un paso ineludible. Pero claro, esto plantea una pregunta crítica para los que analizan casos. ¿Cómo diferencias esta verdadera curación de un simple efecto placebo? Porque el placebo es poderoso. Te tomas una píldora de azúcar y tu cerebro se sugestiona y te hace sentir mejor. El poder de la expectativa. Pero la tradición clásica se defiende con leyes naturales que el placebo jamás puede imitar. Específicamente, la ley de curación de Hering. ¡Ay, la ley de Hering! Esta parte es alucinante clínicamente. El placebo te hace sentir bien unas semanas, pero no hay cambios reales en los tejidos. En cambio, el similimum desestructura la enfermedad en direcciones precisas. De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. De órganos más vitales a menos vitales. Y esto es lo mejor. En orden cronológico inverso. Viajas en el tiempo patológico. El ejemplo del asma en los textos es clarísimo. ¿Sí? Imagina un adulto con asma crónica severa. Pulmones, órgano vital. Toma el remedio, se agrava un poco y luego el asma desaparece. Respira perfecto. ¡Magia! Pero a las 2 semanas le sale un eczema cutáneo, una erupción en la piel que le pica horrores. Para la alopatía, eso es una nueva enfermedad. Corran por la crema de cortisona. ¿A suprimirlo otra vez? Precisamente. Pero el homeópata lo interroga y resulta que a los 7 años el paciente tuvo exactamente ese mismo eczema. Y se lo suprimieron con cremas en aquel entonces. Al tapar el síntoma superficial en la piel, la fuerza vital empujó la enfermedad hacia adentro, hacia los pulmones. Generando el asma a los 10 años. Y ahora a los 30, el remedio le dio fuerza para hacer el camino inverso. Desaloja los pulmones y expulsa la enfermedad a la periferia, a la piel. Imaginarse esto en el consultorio es hasta cómico. Tienes al paciente quejándose. Vine por migraña y se me quitó, pero ahora lloro por cosas de mi infancia y me salió un sarpullido de la prepa. Es un desastre, doctor.
Y el homeópata sonriendo, feliz, diciendo, excelente, está limpiando la casa desde los cimientos. Ninguna pastilla de azúcar te organiza la curación en capas cronológicas así. Entender cómo viaja la enfermedad entre el plano mental, emocional y físico es la clave. Bueno, para ir estructurando todo este vasto océano de conceptos que hemos recorrido. Desde la quina, la defensa inteligente de los síntomas, la física cuántica de la potenciación, Es un paradigma inmenso. emerge una visión absolutamente holística. La homeopatía no pelea contra la enfermedad como un ente maligno aislado. Responde con un estímulo dinámico, hablando el lenguaje exacto del cuerpo. Y para englobar esto, quiero rescatar un pensamiento fascinante de Vitulcas. Él dice que la fuerza vital es una entidad fundamentalmente neutral. Neutral. Sí, es un motor ciego. Es la misma energía básica que anima a una planta o a un animal. No tiene sentimientos, no hace juicios morales de qué es bueno o malo. Simplemente reacciona. Exactamente. Reacciona a los estímulos para sobrevivir. Si la atiborras de toxinas o estrés, obedece leyes biológicas creando patologías profundas. Si le das la resonancia del remedio adecuado, reacciona deshaciendo el nudo. Y tomar esa premisa de que nuestra fuerza vital es un motor neutral, ciego, creo que nos deja una idea final súper provocativa para quienes nos escuchan hoy. A ver, Si nuestra energía vital reacciona ciegamente a las condiciones que le imponemos, ¿qué clase de combustible le estamos dando todos los días? gran pregunta. Y esto va más allá de las medicinas. Hablo del plano físico, mental, emocional. ¿Qué pensamientos toleramos, qué supresiones físicas normalizamos? Totalmente. ¿Le estamos dando los estímulos para que construya una salud radiante? ¿O le estamos forzando a agotar sus reservas construyendo bloque a bloque el laberinto de una enfermedad crónica? Es una responsabilidad inmensa. Te invita a replantearte cada decisión vital y clínica. Sin duda. Algo para reflexionar seriamente mientras preparan sus apuntes. Ha sido verdaderamente fascinante desgranar todas estas piezas hoy. Un placer absoluto. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo análisis a fondo.